Bueno, buenas tardes Isabel. Isabel Rodríguez Orlando, escritora de Florida y cuentista y hacen poesía también, Isabel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido hasta mi casa. Y acá estoy. En mis últimos años, digo yo, Carmen se enoja porque dice que tengo tanto para dar que no hable así. Pero la verdad, ha sido un año que yo hice el taller literario en forma por internet porque estuve enferma del corazón y no podía ir. Espero que este año puedas ir, ¿no? pueda Puedas ir. participar. Bueno, sí, muy prolífica, dice Carmen, porque tengo 7 libros publicados y el octavo está escrito, ella está haciendo corrección de estilo, que es de cuento corto también. Mirá. Y sigo escribiendo poemas que en una carpeta tengo, el día que tenga el suficiente material para para publicar otro libro de poemas, que ya tengo 2, lo voy a publicar. Y también me he puesto a trabajar con los clásicos, que eso no sé si llegará a concretarse en un libro, porque mi plan es muy ambicioso. No me daría los años de vida que me quedan para leer todos los clásicos. Quiere decir que estoy estudiando más bien comentarios de cada uno y además lo que hacemos en el taller, el estudio que hacemos con Carmen de los clásicos. Y mi reflexión, porque los clásicos tocan todos los temas que tienen hoy mucha vigencia, como la ambición por el poder, la avaricia, la ambición por el dinero, la venganza, no sé, toda la temática que trataban los clásicos, así fuera Esquilo hace 500 años antes de Cristo, me puedo equivocar la fecha. Hasta hoy, eso que habla de la condición humana, sí, permanece vigente. Es muy actual, ¿no? Es muy actual, yo diría que, y con la tecnología que ha llegado, que ha conquistado el hombre, más todavía. Más grave más grave es. Y yo, bueno, ¿cómo empecé a escribir? ¿Cómo nace esas ganas de escribir, de plasmar en la hoja algo? Yo voy a decir algo que puede sonar, no sé, no me gusta hablar de mí, capaz que suena como mal, pero yo tenía 4 años y medio cuando empecé primero escolar, porque lloraba por ir con mi hermano, el que falleció hace muy joven, muchos años, y yo hice toda la escuela, el liceo, todo junto con él. Sí. Y yo lloraba porque quería ir con él, entonces me permitieron ir a jugar, pero yo no fui a jugar, mi madre me había enseñado, y yo con 4 años y medio leía y escribía, tanto que cuando fue el primer inspector a la clase, no podía creer, hizo traer un diario para ver si yo sabía el libro de primero de memoria, o leía, yo leía el diario a los 4 años y medio. Qué imponente, ¿no? O sea, muy chiquita. Muy chiquita. Y me gustó siempre leer toda mi vida, y yo en el liceo no tenía muy buenas notas, pasaba así, pero no con muy buenas notas porque yo vivía leyendo novelas. La biblioteca municipal estaba pegada al liceo, a lo que es hoy el Liceo 2, que en ese momento era el único. Sí. Y yo salía del liceo y entraba a la biblioteca y estaba don Juan Cruchet, que era un ser excepcional, amoroso, divino, y fue profesor de dibujo mío, y él me elegía novelas para que yo leyera. Entonces mamá me decía, ¿estás estudiando? Y yo decía, claro, estoy estudiando, y estaba con la novelita leyendo. Y siempre fui una apasionada de la lectura. Y cuando estudié magisterio, en 2 oportunidades, 2 profesoras me dijeron que yo tenía condiciones para escribir cuentos, que escribiera, que me pusiera a escribir. Pero era tanta la tarea, que los hijos, que la casa, la escuela, después me recibí, trabajar, hice el Instituto Magisterial Superior libre en 2 años, que lo hacían los becarios libres. Un avance importante, sí, ¿no? Me gustaba ¿Te gustaba mucho leer? Todo. Y bueno, ¿qué tiempo iba a tener de escribir? No tenía tiempo ni se me ocurrió. Y en la época de la dictadura, cuando estuve 9 años sin trabajar, porque me habían destituido, podía haber escrito, pero no se me ocurrió tampoco. Leí mucho. Claro. Libros de la biblioteca circulante de Alberto Cruz, al que adoro. Me pasaba leyendo, pero no se me ocurrió escribir. Ahora, después que me jubilé,
que estuve en la política, estuve en comisiones vecinales, comisión del CAI, fui en el viaje a Coya, bueno, por acá, por allá. Pero llegó un momento que estaba cansada, podía quedarme en casa y no tenía aquella obligación de salir. Entonces, un día me dice una amiga que las ex presas políticas hacían un llamado a que escribiera cuentos sobre situaciones que hubieran vivido en la época de la dictadura. Y yo escribí sobre mamá, todo lo que ella sufrió, 9 años que pasó llorando por el hijo preso, porque mi hermano era mayor del ejército y por no compartir las ideas de quienes gobernaban, Sí. Fue preso como muchos otros, Ujú. y estuvo 9 años, algo que nosotros pensábamos que iba a estar unos meses, y fue pasando Muchos el años, tiempo. sí. Entonces ella sufrió horrible, yo escribí sobre, se llama Ella el cuento. Bueno, y lo mandé, y me lo publicaron, entonces por ahí, me picó el bichito. Dije yo, bueno, a lo mejor puedo escribir, pero yo voy a ir al taller literario, sola no me voy a poner a escribir. Entonces ahí arranqué con Carmen, y hace 20 o 21 años, exactamente no recuerdo, que yo voy al taller. Y yo empecé escribiendo cuentos, Sí. y más bien tampoco de ficción, sino hechos de la realidad, que me llevaban a contarlos. Y poesía decía que no sabía escribir, porque yo estaba creída de que quien era poeta había nacido poeta, que nadie que no hubiera nacido poeta se podía aprender. Podría aprender, claro. Pero en realidad, hablando de cosas que a vos te motivaron reales para escribir, tiene que haber como una previa preparación del texto, por más que vos me digas que yo también creí que teníamos que nacer con eso dentro para poder escribir, y Carmen Roca, la profesora, me dijo en la entrevista que no, que uno puede tener una idea y esa idea puede ayudarse a seguir en el camino de la escritura, ¿no? ¿Había alguna cosa que te marcaba, Carmen, como que era fundamental aprenderla para vos empezar a poder andar en la escritura? Bueno, ella, cuando tú le hiciste la nota, ella explicó cómo funciona Sí. el taller, que ella trae un texto de un autor, Sí. Analizamos el texto, y a partir de ahí surge el tema propuesto. Ella propone 3 textos, 3 títulos. Sí. Por ejemplo, nosotros escribimos, y increíblemente, así seamos 23, ninguno se parece al otro. A partir del mismo texto, son totalmente diferentes. claro, ¿no? lo que escribimos es totalmente diferente. Sí. Y esa es la temática. Bueno, y yo empecé a escribir prosa. Y este libro escribía poema y cuento al mismo tiempo. Sí. Entonces tenía los dos preparados para entrar en la imprenta. Y ella me aconsejó que publicara primero el de poesía. Paradójicamente, porque era lo que yo había aprendido en el taller. Claro. La primera poesía que escribí fue sobre Delmira Agustín. Nosotros íbamos a hacer un homenaje a Delmira en el Centro Cultural. Y bueno, se me ocurrió escribir un poema, quedó lindo, gustó, lo leí en esa actividad de homenaje. Y después seguí escribiendo. Le escribí a varios escritores, a Antonio Machado, que es mi ídolo. Sí. Lo devoré siempre, lo leía siempre, Antonio Machado, sin despreciar a ningún otro poeta o poetisa. Bueno, fui escribiendo, y Carmen dijo que le gustaba que publicara primero. Y yo lo titulé Galerías, porque así se llamaba, creo que fue el primer libro publicado por Antonio Machado, se llamaba Galerías. Y por esa galería sin fondo del recuerdo, como habla él. Viste que los recuerdos te afloran, o las ideas afloran, te y nacen, uno sí. no sabe dónde están. Porque el tema de la memoria es algo increíble. Ni los grandes especialistas han logrado localizar dónde se localiza la memoria, ¿no? ¿Dónde está? Y yo digo a veces, creo que digo en un poema, que si traemos en los genes la apariencia física, el color de los ojos, la forma de la nariz, todo, también pueden venir ideas de cosas que no lo he publicado. Se me ocurre a mí. Bueno, mi padre escribía poesía, mi hermano escribía poesía, el que murió, pero las rompían, las publicaban.
Y podía haber dejado publicar. Bueno, sí que este fue el primer libro, todo totalmente poesía. No me gusta publicar la mitad lectura y la mitad cuento, la mitad poesía y la mitad cuento, no. No, poesía. Galerías, ese Galerías es el libro que tú publicaste. Pura y exclusivamente poesía. Bien. El segundo libro es este, que si lo leen van a saber por qué se llama Un real y dos cobres. Así se llama el primer cuento. Por un dicho que me dijo un director, yo cuando fui a la primera escuela rural, llegué al pueblo a preguntar todo para dónde tenía que agarrar para ir a la escuela rural. Sí. Y el director de esa escuela se puso malo porque dice que por qué me mandaban a una escuela rural, pues yo tenía la nena y estaba embarazada del segundo hijo. Y no me quiso decir dónde quedaba la escuela. Dice, cuando vaya a cobrar, además del sacrificio que hace, dice, cuando vaya a cobrar, le van a quedar un real y dos cobres, me dijo. Yo hice, Te marcó eso, ¿no? Me marcó. Sí. Y para mí es como un símbolo del sueldo del docente, porque lo más mal pago que hay en esta vida es el sueldo del maestro, sobre todo. Y no me dijo dónde quedaba la escuela, tuve que ir a preguntar a la comisaría. Ay, no. Me quedó grabado. Te quedó grabado esa Entonces, palabra. Cuando empecé a escribí y encabezó el libro con ese cuento. Y a Carmen le gustó que le pusiera el título al libro, Un real y dos cobres. Después tiene un montón de cuentos sobre, más que nada, como decía yo, no tengo ficción, sino que son reales, ¿no? Todos reales. Yo digo no me opongo a la ficción. Hay gente que tiene una imaginación maravillosa, sí. Pero a mí no me da por eso, porque yo digo que la realidad es tan rica en cosas que suceden, que no necesito inventar nada. Claro. Simplemente contar cómo sucedió, ¿no? Claro. Cómo pasó la situación, es lo más real que puede llegar a entender y a comprenderse mejor. Claro. Sí, yo también admiro a la gente que puede imaginar, que puede crear, pero también me gusta más lo real, ¿no? Sí, creo que sí. Lo real tiene más llegada, Sí. tiene más conocimiento de lo que vivió la persona o cómo pasó, tiene como eso guardado ahí de información que nos sirve como para andar en la lectura. Sí. La escritora debe tener o tiene que tener estados de ánimos muy diferentes para escribir, o eso te nace a vos con, yo que sé, vos sentada ahí en el sillón podés agarrar una hoja y empezar a escribir, o vos tenés que tener un día medio nublado, un día gris, un día de sol. Cualquier día. Yo no lo voy a leer ahora porque me emociono y lloro, pero nos pasó una desgracia en la familia, que en Brasil le mataron un hijo a una prima hermana mía, eso fue el 5 de enero. Sí. Y yo he estado lo sentimos mucho. Y yo he estado con una angustia muy grande. Y hoy me levanté peor, creí que se me iba a pasar, me levanté peor y escribí un poema. Eso habla de que uno como que se desahoga en la escritura. Escribiendo, sí. Porque sí. me levanté y mientras desayunaba ya estaba escribiendo el poema. Lo tenía en mi corazón, parecía que me salía del corazón. Tenías la necesidad de plasmar en la hoja esas palabras, ¿no? Ese sentir. Aventurero, le gustaba salir, perderse por ahí, la madre de pronto no sabía dónde andaba, pero le aparecía después, bueno. Y en el norte de Brasil, haciendo malabares, alguien, tal vez peleados por el lugar, se me ocurre a mí, el lugar en donde él estaba. Donde él hacía esa malabares, claro. Sí. Y lo apuñalaron por la espalda, traición. Qué horrible. Con 38 años. Sí. Entonces eso me ha afectado muchísimo. Estos últimos días he pasado mal. Y hoy me levanté derecho y ya hice un poema que me gusta además, como que lo voy guardando. En esta carpeta voy guardando todos Vas guardando todos los poemas para que en algún momento después tenga luz. ¿Qué es lo que, Isabel, qué es lo que te ha marcado con el tema de la escritura, con la poesía, con la redacción? Ya que vos decías que como que en un tiempo atrás no te habías visto como escribiendo y después te ves en este camino de la
de la escritura, de la poesía, del poder transmitir, el poder llevar a una hoja sentimientos reales de situaciones reales. Eso lleva como, tiene como ese movimiento de sentimientos dentro de ver la vida con otra cara, con otra... Sí, yo siempre he tenido como, como guía de mi vida, no sé cómo llamarlo, el tener un proyecto, hacer algo, Sí, no vivir solo en la tarea doméstica, sí, aunque lea, que leer. El leer es tan fundamental que como dijo un autor que no recuerdo ahora quién, vivimos una sola vida, pero si leemos vivimos muchas vidas, porque cada texto, cada novela, cada libro que leemos, te lleva a vivir situaciones diferentes claro, y de mucho tiempo o cercanas, pero en realidad conocimiento en claro, general, sí, ¿no? nos hace conocer, porque la historia nos puede hacer conocer el mundo, la historia, la geografía, pero una novela de un gran escritor nos hace conocer, más que el estudio de la historia, una época, que, Una vida también, claro, ¿no? Una si situación. uno lee a Dostoyevsky, a Tolstoy, nos hace conocer cómo era la vida en Rusia de aquella época, o si lee a Shakespeare, cómo era la lucha por el poder de los reyes, los príncipes, y la temática, por eso estoy enfrascada en eso. O llego a concretarlo en un libro o me voy a volver loca leyendo los clásicos. Estás con los clásicos. Pero quiero tener un proyecto, siempre quiero tener un proyecto. ¿Tu vida siempre fue así? Siempre fue de marcar así. proyectos, Sí, de tener cosas sí, para hacer. Sí. Bien. Sí. Bueno, y acá el tercer libro que publiqué se llama Algo Nuestro de Ayer. Y el niño que está en el caballito es la fotografía de mi padre. Mirá. Lo llevaron a la casa donde sacaban fotos, en esa época era así, y él está en un caballito. Algo Nuestro de Ayer tiene 3 partes. La primera que es hasta, tengo cuentos de la niñez, de la adolescencia, y en el medio escribí algunos cuentos sobre la época de la dictadura, que luego ahora voy a explicar que los junté todos en un libro. Y lo último es Tiempo de Madurez, que yo tengo algunos cuentos sobre un viaje que hice hace muchos años a Europa, a visitar a una prima en Francia, y luego de allí en ómnibus fui al norte de Alemania, donde vive un sobrino mío. Y todo lo hice sola. Ese recorrido. Hace 16 años, va a ser 17 ahora, y no puedo creer todavía que fui sola. Que te animaste a hacer ese me animé recorrido, a ir ¿no? sola. A ver un poco tu historia, la historia de los familiares también, ¿no? Claro, mi prima me decía, tenés que venir, pero nadie me acompañaba. Claro. No encontraba con quién ir. Y un día dije, bueno, voy sola. Y fui, no tuve ningún problema, aunque no hablaba ni francés, ni solo el francés aprendido de la Sí, sí. Y alemán, ni una palabra. Y yo me desenvolví igual, y fui y volví. Bueno, y ahí tengo algunos cuentos, pocos, pero algunos cuentos del viaje. Por eso aquí está dividido en 3 partes, Algo Nuestro de Ayer. Carmen siempre dice que soy buena para los títulos. Dice que sí. Que le gusta como elijo los títulos. Después, este libro que se llama Péndulo, un compañero trajo, no se lo robé el título, porque trajo una frase de Saquieres, que es un escritor argentino, que dice que el libro es como un péndulo, porque va de quien escribe hacia el que lo lee, Sí. y vuelve. Y vuelve también, ¿no? Y vuelve, que es la devolución que le Sí. decimos. Al escritor vuelve. Claro, en el caso del taller, Carmen hace un trabajo maravilloso en la devolución que nos hace sobre lo escrito. Ella lo interpreta y nos manda. Hace un trabajo que no hay dinero con que pagar, No, y sin no. embargo no se le paga. Bueno. Es un trabajo maravilloso que hace la profesora jubilada de literatura Carmen Roca, encargada del taller literario Biblioteca Municipal de Florida. Es un trabajo fabuloso, Sí. maravilloso, y todo lo que logra con sus alumnos, ¿no? De poder... Bueno, ella hablaba de un boom literario y es cierto, sí. Porque yo también le dije un día a Carmen, no somos reconocidos en este momento, pero algún día lo vamos a hacer. Que este periodo, donde ha sido un boom literario, porque creo que habló ella de
de más de 30 o 37 libros publicados. Sí, sí. Porque aparte de los libros individuales, hemos hecho libros colectivos, que yo acá no los tengo en una caja por ahí. Yo en 3 libros o 4 tengo publicaciones mías, porque antes de entrar yo en el taller ya había publicado. Bueno, este péndulo son 100 cuentos de 100 palabras. Carmen dice que en Uruguay nadie ha hecho este trabajo. Ella un día nos propuso hacer un cuento con 100 palabras. O sea, hacemos el cuento y luego lo vamos podando, como quien poda las ramas de un árbol. Lo vamos podando de aquellas palabras que son superfluas, que no pierde el contenido del cuento si sacamos esa palabra. Entonces, todos lo hicimos en el taller. Pero yo a los pocos días fui y le dije a Carmen, ya tengo 10 cuentos. Y Carmen se reía. Después digo, ya tengo 20 cuentos, así de 100 palabras. Sí. Y fui escribiendo y un día le dije, ahora voy a publicarlos, porque tengo 100 cuentos de 100 palabras. Mirá. Y ya no podía creer. No podía creer. Por eso dice que sos una escritora prolífica. Mirá vos, porque tenés un caudal de escritura, de conocimiento literario, de palabras, de andaje, es un fogueo constante lo tuyo, a veces, pero es todo por es como una necesidad de leer constantemente lo tuyo. Sí, todos los días. Pero no me paso todo el día, me encanta la tele también, ver programas de entretenimiento, preguntas y respuestas, ver las noticias. Eso me Estás actualizada con la información televisiva. Radio. Bien. Yo de mañana escucho radio mientras estoy haciendo una cosa u otra. Y por ejemplo, un rato a la hora de la siesta me acuesto y escucho radio. Y después de noche también yo me acuesto con la radio prendida. Y gasto mucha pila porque me duermo con la radio. Te dormís con la radio prendida. Sí. Pero en realidad información permanente. Te estás informando. Y en la radio nuestra uruguaya hay mucho programa cultural también. Sí. Muy lindo. De informaciones variadas, sí. Claro, sí. Y eso me gusta escucharlo por la radio. Después, es el segundo libro de poemas que se llama Pasatiempo. Es como un juego de palabras. Como un juego de palabras, pasatiempo. Porque la temática es de cómo se refiere a cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y se nos va el tiempo. Como una interrogante, ¿no? Constante, claro, cómo y pasa el tiempo. Se nos va el tiempo y yo con la edad que tengo, más lo vivo eso, de que se va el tiempo. Vos lo tenés como, te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo en este momento de tu vida, lo tenés como un constante, ¿no? Impresionante. Y yo no siento como que tengo 80 años, y no siento como que tuviera 80 años. Y no parece que tuvieras 80. Por suerte, tengo lucidez todavía, claro. Que uno no sabe hasta cuándo, porque pasan cada cosa, de personas jóvenes que sufren una ceguera y pierden la conciencia, no sé. No quiero ni pensar en eso. Pero lo importante es que vos tenés ahora una mente prodigiosa, que vos tenés que aprovechar todo eso que se viene, ¿no? Exacto. Ese caudal de información que te llega a tu cabeza y que vos la podés plasmar en la hoja, es el momento ideal para que esté funcionando. Ese pasatiempo te llevó a ¿qué? ¿A qué? A pensar mucho en el paso del tiempo inexorable. Sí. Porque todos vamos a morir. Uh-huh. Pero cuando uno llega a una edad como la mía, el tema está continuamente. Es más, como yo cuando me internaron en el mes de mayo, me estaba muriendo. Es como más latente en esta época, ¿no? Entonces, desde que salí y estoy bien atendida, por salud pública, lo agradezco en el alma, me atendieron muy bien, me dan toda la medicación y yo al pie de la letra tomo la medicación y voy mejorando. Pero ya no soy la misma porque... Pero la agilidad mental la lográs con la lectura. Claro, sí, yo leo todos los porque días. vos con 80 años, yo te miro, no tenés 80 años, no se te nota en la cara, una cara preciosa, una piel muy linda. Pero digo, esa agilidad mental que vos tenés, que vos lográs, es también un poco por todo lo que vos leés. Sí. Que dedicás tiempo a leer, ¿no? Es como si el cerebro fuera un músculo, que tenés que ejercitarlo
todo el tiempo para que marche. Claro, Ajá. y si no le... Yo es algo que lo he oído, no muchas, pero varias veces, no soy, en los últimos años sobre todo, yo no salgo a ningún lado, lo indispensable, vivo mucho en mi casa, pero he oído muchas veces de personas que dicen no me gusta leer, y es algo que no lo puedo entender, que alguien diga no me gusta leer, que no pueda leer porque por razones de que tiene el tiempo ocupado en el trabajo y lo que sea, Sí. pero es que no consigo que una persona no le guste leer, porque un poco, aunque sea un poco por día, se va haciendo un hábito, una necesidad, y es hermoso, porque no sabe... ¿Podemos mejorar hasta en el vocabulario con la lectura? Claro, pero y yo como maestra puedo decirte que el niño mejora la ortografía si lee, porque ahora que entramos a internet y yo tengo casi 5.000 amigos. Mirá, Ya tenés, me avisa tenés unos cuantos. todos los días me está avisando Facebook que tengo 5.000, estoy próximo a 5.000. Entonces voy borrado gente para que entren 8. Y veo las horribles faltas de ortografía. No le corrijo a nadie, porque no soy quien para ir a corregirlo. Pero las ves enseguida. Pero cuando como maestra uno enseñaba las reglas ortográficas, es difícil que el niño recuerde las reglas ortográficas. Pero si se acostumbra a leer, eso le corrige la ortografía. Yo, en mi casa, en mi hogar paterno, mi padre y mi madre habían hecho solo primaria y escribían sin faltas. Era una maravilla, Qué escribían sin divino, faltas. sí. Y ni hablar, estaban mis hermanos, pero estudiamos todos, los tres. Bueno, mis hijos también estudiaron. Y así que no es difícil, pero la lectura te abre un mundo. Sí, Independientemente de eso, de la ortografía que te digo, te abre la cabeza. Y se hace la creatividad también. Y se hace una necesidad, pero placentera. Claro. No es que yo haga un sacrificio para leer, no. Es una necesidad que tengo. Yo ¿Es un rato o...? Después del desayuno, por ejemplo, está dedicado a la lectura, y la escritura. Bien. Almuerzo y sigo otro rato, unas 2 horas más. Después ya sí, el resto del día no es raro que vos estés en eso. Sí, no pero en pasa. realidad, ¿cuántas horas por día vos dirías que sería lo más adecuado para como entrar en el mundo de la lectura? Diría 3-4 horas. Por día. Sí. Bien. Bueno, menos sí. Porque yo estoy jubilada. Está, pero digo, para la persona, suponete que tiene mucha actividad de trabajo, porque hay gente que importante. Trabaja más de 10 horas por día. 2 horas que leyera por día ayudaría. ¿Cómo no? Importantísimo, ¿no? Importantísimo. Ni hablar cuando nos jubilamos. Bueno, ahí es otro tiempo, sí. Bueno, pero trabajando 2 horas por día sería ideal. Este libro es el 7º y se llama Los recuerdos y los sueños. Y yo acá puse la fotografía de mis abuelos paternos. Mirá. Porque yo hice una novela, es la única novela corta que he escrito. Tengo en la cabeza otra, pero no me animo a hacerla. Después que publiqué el libro, mi hermano me muestra y me dice que él los tenía pintados. Sí, a la acuarela o al óleo, no sé, porque mi hermano... A ver si vos enderezas un poquito el libro para que se vea. Mientras estuvo preso... Mirá, los recuerdos y los sueños. Mucho. No, escribir dice que no, porque él no le sale escribir. Yo siempre lo estimulo que escriba. Entonces él me cuenta cosas de cuando éramos chicos, de personajes. ¿Y vos aprovechás a la escribir? Y yo te hago un cuento a partir de lo que él me cuenta, y él dice que a él no le sale el cuento. Y bueno, pero suele pasar, ¿viste? Que no, pero hablando en serio, no todos tenemos la capacidad, todos no tenemos la misma capacidad para lo mismo, ¿no? Pues, yo puedo ser muy buena hablando, pero quizás no sea buena escribiendo. En eso estás vos, que tenés esa capacidad. Yo creo que, a ver si yo estoy mal o estoy en lo acertado. Creo que cada uno tiene como esa creatividad adentro, que si uno la explora, puede llegar a lograr algo lindo, ¿no? Claro, porque todos tenemos algo. Tenemos alguna, claro. La gente en general que dice, si yo me pusiera a escribir, ¿cuánto podría contar? Y entonces yo, a todos los que me dicen eso, yo lo animo a que escriba así, claro. A que empiece a escribir sin ninguna limitación. Ahora, esto, por ejemplo, yo sentía como la necesidad de contar, de inspirarme en la vida de mi abuela,
porque ella era prima hermana de Martín Aquino. Mira. Ella era Aquino de apellido. Ujú. Eran mujeres muy pobres, las de la familia, que tenían hijos que no tenían, que llevaban el apellido de las madres, aunque ellas supieran quién era el padre, por supuesto, pero no los reconocían. Y bueno, y ella... Pobre, pero muy solas bueno, también, ¿no? y se encontró con mi abuelo, bueno, la historia hay que leerla porque no la quiero contar así. No. Y que mi abuelo era mucho mayor que ella y le ayudó a salir de la situación que prácticamente estaba en situación de calle, lo que se dice ahora. Mira. Esperando un hijo. Y bueno, y a mí me gustó hacer la historia de ella. Pero acá yo me baso en un hecho real, pero pongo mucho de fantasía. Porque yo le decía a Carmen, lo corrijo porque yo sé que estoy poniendo cosas que no fueron ciertas, mezclando. No me voy a comparar con García Márquez, pero tiene algo del lenguaje... ¿De García Márquez? El estilo de García Márquez. El realismo mágico, que es bien. el realismo mágico es el estilo, la forma de escribir de este gran escritor maravilloso. Bueno, y como la historia no pasa las 100 páginas, Carmen creyó, bueno, agregarle cuentos. O sea, es la novela corta, más 18 cuentos. Mira. Y bueno, los recuerdos y los sueños. ¿Por qué le puse los recuerdos y los sueños? Buen título. Frase sacada de bueno, ahora digo que no me falla la memoria, pero sí me falla. De Bradbury. Que una son los recuerdos, yo me baso en recuerdos de cosas que oí siendo niña, que mi padre hablaba mucho de la madre porque la adoraba. Y tiene cuenta cosas que no sé si fueron contadas por mi padre, yo las soñé, porque hay como anacronismos, cosas que no encajan bien. Como que no son reales. Ahí va. Pero sí, claro, como que quizás pasaron. Digo una, que yo puse que los dos abuelos vivieron hasta los 100 años, y no fue así. Mi abuelo vivió hasta más de 90 años. Era así, era viejito en esa foto, está derechito, no usaba bastón, era lúcido, bueno, era maravilloso. Yo más que por los cuentos, hablo por los cuentos que me hicieron, pues yo tenía 4 años cuando él murió y 9 cuando murió mi abuelo. Bueno, y después, no quiero aburrir mucho, como este año yo ya había escrito cuentos, como dije, que en algo nuestro de ayer, hice algunos cuentos de la época de la dictadura, y como se cumplieron 50 años del golpe de Estado y hubo actividades en torno a siguen habiendo, en torno a esa fecha, yo quise juntar lo que le había escrito, cosas que más que nada son anécdotas sacadas de la vida real, de cosas que podían sucedernos, porque hay gente que dice, a mí no me pasó nada, porque yo no me metía en nada, pero todos nos vimos tocados por ese proceso dictatorial. Nadie escapaba a que un día hasta por error te llevaban detenido. Y bueno, entonces yo había escrito eso, más que nada había escrito anécdotas, todas sacadas de la vida real, de cosas que te podían suceder, que sucedían realmente porque vivíamos en una dictadura. Entonces nadie escapó a eso. La gente que dice a mí no me pasó nada porque yo no me metí en nada, no es cierto. Algo le pasó. Entonces te junté en este libro. Y quise además ponerlos por años, hechos que habían sucedido en el año 73, 74. Cada capítulo es un año. ¿Y eso vos lo tenías escrito en otro lado? Y tenía escrito Habías sueltos. hecho como escrito suelto. Claro, entonces lo junté todo en un libro. Bien. Ahora, por ejemplo, le pedí a mi hermano que me hiciera tampoco me sale la palabra, como que contara
lo que le había pasado a él en una síntesis, ¿no? Sí, sí, sí. Y más que como él dice, yo no puedo escribir, a mí no me sale. Claro, porque te contaron un poco Insistí muchísimo, muchísimas llamadas telefónicas pidiéndole que escribiera, hasta que un día lo logré, lo logré. Escribió, y no solo escribió, me lo mandó y me regaló el libro. Mirá, Giró el dinero a Carmen para que pague la imprenta. mirá qué bien, qué bueno. 10 minutos teníamos la plata para publicarlo. Para publicarlo. Y los dibujos, las pinturas que hay, estas son de las tapas, pero adentro también tiene, eran, porque él siempre fue buen dibujante, dice que no, pero fue, y yo fui poniendo, le pedí unas pinturas, y fui poniendo, ahí hay los presos sentados, ¿no? Claro. Y todos están, Carmen fue la que se dio cuenta que todos estaban sin cara, sin rostro, porque estando presos eran un número. Claro. Eran un número. Ujú. Y